en la U máximo sobre I máximo es igual a R cuadrado más XL cuadrado. Que esta es el Z cuadrado y este es U cuadrado. ¿Ah? Y de ahí el Z es la raíz cuadrada de R más XL. Ese es el módulo de Z. Recién vimos el complejo. Ahí estamos viendo el módulo y el ángulo tangente de pi como XL sobre R. Entonces, esa es la deducción que tiene. Entonces ahora volvemos a la expresión. La UAB de T, la tensión UAB de T será igual a U máximo, que va a ser el I máximo por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Esto es U máximo. Eso es U máximo. Por el seno de omega t más pi. El seno de omega t más pi. Pero pi es igual al arco tangente de XL sobre R. De ahí sale esa expresión que ustedes tienen en la punta. Está hecha la deducción, ¿verdad? Creo una forma de qué es lo que tienen ahí. Hay que saber esto para el final. Y sí, sí, eso sí. No es tan complicado. Bueno, por último, si yo grafico las tres ondas, la corriente, como es senoidal, es la que está en rojo y está es la senoidal, ¿verdad? La que está en el eje X. La tensión en la resistencia está en fase con la corriente, es la que está en azul. Coinciden los ceros y coinciden los máximos. Están en fase. En la reactancia inductiva, la tensión U L adelanta 90 grados con respecto a la corriente, la que está en negro. O sea, cuando la corriente pasa por un cero, la tensión está en un máximo. Es esta. La suma de las UR más la UL de T, vectorialmente me da la UAB de T, es la que está en verde. ¿Sí? Y que es esta que acá aparece en amarillo. Que está desfasada en un cierto ángulo respecto de la corriente. ¿Está bien? Ese es el desfasaje, lo pueden medir ahí. Ahí estaría el fin. Entre este punto y ese punto está el desfasaje. ¿Sí? Y como ven, la tensión pasó por cero antes que la corriente. Lo cual es cierto, porque si el carácter de la carga es inductivo, la tensión adelanta con respecto a la corriente. Como existe resistencia, no vale 90 grados, sino que vale este ángulo, que este ángulo es pi. ¿Ven dónde lo estoy midiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos una capacidad? Cuando tenemos una capacidad hacemos lo mismo. La caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la capacidad, que ya la habíamos estudiado. Por eso la colocamos directamente. Pero lo que nos interesa ahora, como es más rápido, es la expresión simbólica. ¿Y la expresión simbólica cómo queda? La expresión simbólica será la tensión U igual a R menos J JXC por I. por el vector corriente. El menos J es porque la tensión ahora atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Bueno, el análisis vectorial es el mismo, nada más que ahora el UC está hacia abajo. Y por eso que la corriente pasa por la abscisa, digamos, antes que la tensión. Exactamente, si ustedes se fijan, entre este punto y este punto, El ángulo físico. ¿sí? La corriente pasó por cero antes que la tensión. ¿Está? Porque acuérdense que este es un gráfico de tiempo. Entonces, un instante antes, la corriente pasó por cero. La corriente adelanta.
Exactamente, la corriente adelanta con respecto a la tensión. Les estoy enseñando a leer un gráfico del tiempo, ¿sí? Que a veces son un poco complejos. Entonces la corriente pasó por cero un instante antes que la tensión. Un instante después la tensión pasó por cero. Por eso decimos que la corriente adelantó con respecto a la tensión un cierto ángulo phi, que ahora es en atraso. ¿Está entendido? Bien. Por último, tenemos la combinación de los tres elementos, R, L y C. Entonces, lo que hacemos es sumar las tres caídas de tensión con las fórmulas que ya hemos visto, ya las tenemos estudiadas en cada caso particular. Lo que nos interesa es la fórmula simbólica. Ahora va a ser R más J XL menos XC multiplicado por el vector corriente. A este nuevo parámetro que tenemos allí es la impedancia total. El Z será R más J XL menos XC. Esa será la impedancia total del circuito. Y siguiendo lo que vimos recién, el módulo de esa impedancia es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más el XL menos el XC al cuadrado. Y el ángulo phi, nuevamente, planteado de la misma forma, será el arco tangente del XL menos el XC sobre R. Si yo lo llevo a un diagrama, lo represento, puedo tener esto. El XL siempre hacia arriba y el XC hacia abajo. Voy a trabajar un poco con la medida de XL y XC, que sean diferentes, pero están sobre la misma recta. Entonces, si yo lo resto acá, el menos XC me va a dar, la diferencia me va a dar el Z en esta posición. Y este será lo que nosotros le llamamos triángulo de impedancias. Se le llama así, triángulo de impedancias. Combinando todo, en un circuito serie. En un circuito serie. Bueno, eso es lo que tienen acá. Ahora tienen el tratamiento de la impedancia que le llamamos ley de Ohm en corriente alterna. Esto ya lo habíamos visto. Y acá aparecen las ecuaciones de conversión que surgen del triángulo, ¿sí? Del triángulo de impedancias. De ese triángulo de impedancias yo despejo el coseno de phi, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí la parte real o la parte resistiva es z coseno de phi, y la parte imaginaria como xl sobre z y xl igual a z por el seno de phi. Eso es para las ecuaciones de conversión. Bueno, y ahí tienen los triángulos. El triángulo para un circuito inductivo y el triángulo para un circuito capacitivo. Y digamos, el completo sería el que yo he mostrado ahí. Hay una magnitud interesante que la usamos, están en los problemas y en los libros, que es la admitancia. Nosotros en electrotecnia, casi toda la electricidad se acostumbra a hablar siempre del inverso. ¿Por qué? Porque si hablamos de resistencia es porque hay un elemento que conduce. ¿Está bien? Como la resistencia no es total y la conducción no es total, entonces tenemos que hablar de uno y de otro. En algunos casos, por ejemplo, es mejor hablar de conductancia que de resistividad. Por ejemplo, la resistividad del cobre es 0,0178 metros cuadrados sobre 1 milímetros cuadrados. Pero acordarse de ese numerito es más complicado, digamos. Entonces, ustedes saben que el R es igual a ρ por L sobre S. Para el cobre, el ρ es ese numerito que les acabo de decir, 0,0178 metros cuadrados sobre ohm, ohm por metro
sobre milímetros, no, ohm milímetros cuadrados sobre metro. ¿Sí? Ohm milímetros cuadrados sobre metro. Pero es más común hablar de C, que es la conductividad. Esto para el cobre. Entonces, para el cobre, el C del cobre valdría 1 sobre este numerito 0,0578, que sería, ahora sería metros sobre ohm milímetros cuadrados, y que es más fácil recordar como 56 metros sobre ohm milímetros cuadrados. ¿Está? Verifiquen esa cuenta, por favor. El 56. Hagan la inversa de 56. Les tiene que dar eso. ¿Está? Entonces, nosotros es más cómodo recordar el 56. ¿Está bien? Entonces, por eso hablamos más de conductividad que de resistividad. La impedancia también tiene su inversa, y es la admitancia. Así como la impedancia es una oposición, la admitancia sería lo que acepta, digamos. Se llama admitancia. Entonces, como es un número complejo, lo escribimos como, en el caso de la carga RL, R más JXL. Multiplicamos y dividimos por el conjugado, ¿sí? Trabajamos la expresión en el denominador multiplicando miembro a miembro, y llegamos que esto que era la impedancia al cuadrado. Entonces me queda la parte real R sobre Z cuadrado, y la parte imaginaria como menos JUL sobre XL sobre Z cuadrado. La primera parte, la real, se le llama conductancia. ¿Ven? Todo al revés. Lo que antes era resistencia, ahora es conductancia. R sobre Z cuadrado. Y la unidad es 1 sobre ohm. 1 sobre ohm. Al revés. ¿Ven? Esa unidad 1 sobre ohm se llama Siemens. Así como la resistencia es en ohm, la conductancia es en Siemens. Como en honor al ingeniero Siemens, que ustedes conocen. Y en la parte imaginaria se la denomina susceptancia, que también tiene unidades en Siemens, XL sobre Z cuadrado. Entonces quedó formada una nueva función. Una nueva función. Nosotros habíamos visto la función Z, que era R más JXL. La función admitancia será G menos JBL. ¿Está bien? Conductancia y susceptancia. Si la impedancia es capacitiva, R menos JXC, acá la admitancia capacitiva va a ser G más JBC. ¿Está? Todo a la inversa. Bueno, la admitancia se suele utilizar para resolver circuitos paralelos. Para resolver circuitos paralelos como si fueran en C, sumando admitancias. Eso lo van a ver en la parte de ejercitación. Vamos a ver ahora potencia, que esto es lo que necesitamos para el próximo viernes. La potencia instantánea está dada por el producto de la tensión por la corriente, U por I. La corriente es I máximo por el seno de omega t más pi. Fíjense lo que está pasando acá. Acuérdense que el valor eficaz era el valor máximo para una onda senoidal sobre raíz de 2. Entonces, el U máximo será la raíz de 2 por la tensión eficaz. Por eso aparece la raíz de 2 ahí. Está expresado en función de los valores eficaces. Pero este producto es un valor máximo de corriente. Y este producto un valor máximo de tensión. ¿Qué es lo que está proponiendo el autor? Así tienen que decirlo. El autor me propone que la corriente se desfasa un cierto ángulo phi en adelante. Es la propuesta del autor.
Hasta ahora, la propuesta del autor era que la corriente estaba sin desfasaje. Vectorialmente, hasta ahora nosotros veíamos la corriente acá, el I máximo, y la tensión adelantada o atrasada. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora cambiamos las cosas. Ahora estamos diciendo que es la tensión la que va a estar acá y la corriente es la que se va a ir para atrás o para adelante. ¿Se va a adelantar o se va a atrasar? ¿Está bien? En este ejemplo arrancó diciendo que se adelantó. ¿Cuánto? Un ángulo fijo. ¿Entendieron? Cambió la visión. ¿Qué es? Puede ser. ¿Por qué es lícito? Y es lícito porque estos no son vectores, son fasores que giran a la velocidad angular omega. Por lo tanto, la foto yo la puedo sacar ahora en el instante que yo quiera. En todo lo que vimos recién, la foto estaba sacada cuando I máximo pasaba por acá. Y en la foto que estamos sacando ahora, la estamos sacando cuando el U máximo está pasando por acá. ¿Entienden la cosa? ¿Por qué? Porque son fasores que giran a la velocidad omega. Entonces acá la tensión podía estar acá o podía estar atrás. Esto es el ángulo fijo. Bueno, no, yo quiero ahora sacar la foto cuando la tensión esté aquí. Entonces la corriente puede estar acá o puede estar acá. ¿Entienden? Son dos, pero siempre los fasores giran en sentido antihorario. ¿Está claro? Cambia el enfoque. Sí. ¿Puede repetir qué es lo que propone el autor? Propone que la corriente se desfase un cierto ángulo phi respecto a la tensión. La tensión va a estar en este eje y la corriente puede estar arriba o abajo. ¿Está bien? Son visiones. Ah, claro, una visión es la europea y la otra es la americana. Es eso. Por eso ahí dice que phi puede ser positivo, negativo, nulo. ¿Se dan cuenta? Bueno, si yo hago el producto de la tensión por la corriente, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. U por I por el seno de omega t más phi por el seno de omega t. Así me quedó la potencia ahora. Multiplico las dos expresiones y me queda esto. ¿Está bien? Si yo trabajo esa expresión, ¿sí? Me queda esto. Trabajando esta expresión y trabajando trigonométricamente, llego a esta expresión que le llamo A. ¿Sí? Que es aplicar la trigonometría nada más con el seno y el coseno. ¿Qué pasa? Cuando yo analizo esta expresión y hago la propiedad distributiva, me queda U por I por coseno de phi menos U por I, y todo esto es el coseno de la suma de dos ángulos, del 2 omega t más phi. Es reordenar trigonométricamente. Pero, ¿qué surge de este análisis hecho así con pura trigonometría? Bueno, yo voy a graficar la potencia. Cuando la grafico, en función del tiempo, el primer término no está en función del tiempo. Por lo tanto, es una recta paralela al eje de las abscisas. Es constante, porque no varía con el tiempo. En cambio, el segundo término sí tiene una variación y está afectada de ese ángulo. Fíjense, la tensión dijimos que estaba en el eje acá, en el eje de las abscisas. El valor máximo es este. ¿Está? La corriente está atrasada. ¿Por qué? Porque este autor, ¿a dónde está? No. Por atrás. Más atrás. Eso. Un poco más atrás. La corriente acá es menos. Con el menos phi que queda más. Así se interpreta en este caso. El ángulo phi es menos. Esta fórmula es omega t menos phi. Pero como el phi vale menos, me queda más. ¿Está bien? Que sea menos phi significa que acá la corriente está atrasando. O sea que la corriente está acá. El ángulo phi es negativo. En el análisis del tiempo, eso es correcto, porque si la tensión está acá y la corriente acá, la tensión
la corriente atrasa con respecto a la tensión. Entonces cuando yo la grafico, la tensión está acá y la corriente, supónganse, arrancaría más tarde. Entonces primero pasó la tensión y después vino la corriente. ¿Lo ven? Entonces acá tengo que poner el ángulo menos phi. ¿Está claro? Ese más phi nos querría decir que para que la alcance hay que avanzar ese ángulo más phi. Exactamente. Entonces, ahí volvemos al gráfico. Ahí tenemos la tensión y acá tenemos la corriente. Fíjense cómo hacemos para leer esta gráfica. La otra parte, la parte B, digamos. Está la parte A, está la parte B. La parte B es, digamos, acá no tenemos rayado, tendría una parte negativa. Fíjense que en un periodo, acá tendríamos un periodo. Fíjense que esa onda tiene un ciclo, dos ciclos. ¿Dónde lo veo? Acá. El 2 omega t tiene una frecuencia del doble. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, ¿qué ha pasado? Esta expresión, ¿sí?, está desfasada, tiene una parte negativa y una parte positiva, una función cosenoidal. Cuando yo la sumo a la parte positiva, lo positivo se sube, porque le estoy sumando la parte positiva. Y la parte negativa, que se resta a este término, si suponemos que es más grande la parte negativa, me queda esta partecita. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Entonces la onda resultante pasa a ser esta que está rayada acá, ¿ves? Desplazada hacia arriba. ¿Por qué desplazada hacia arriba? Porque el término U por I coseno de phi, al ser positivo, la onda la lleva hacia arriba. ¿Lo puedo repetir, profe? Por favor. Tenemos dos términos. El U por I coseno de phi, que es constante y es positivo. Acá estamos viendo el signo positivo. El otro término es negativo. ¿Está bien? Tiene el doble de pulsación. Por eso entran dos ciclos en un periodo. ¿Sí? Ese es un amigo mío italiano. Entonces, llega hasta acá un ciclo y hasta acá el otro. Como este término, ¿sí?, este término es positivo, cuando yo lo sumo, se refuerza la parte positiva. Entonces la parte positiva de la onda U por I coseno de omega t más phi se desplaza hacia arriba. Y me queda la parte negativa, suponemos que es un poco menor al componente positivo. Por eso me queda un poquitito de negativo. ¿Siempre tiene que haber una parte negativa o puede No. Depende de este término. Si este hubiera sido más grande, puedo llevar todo a positivo. ¿Se dan cuenta? Y si este es más negativo, esto se va a bajar para abajo. Y si lo paso más abajo, se puede venir más abajo. Pero no es el caso. La fórmula que estamos analizando, como la hemos deducido, es como está acá. ¿Está claro? Lo que estamos viendo es lo que podría pasar, sí, pero no está pasando acá. ¿Y qué implica, profe, la potencia positiva? Bien. Ahora interpretemos este hecho físicamente. Matemáticamente ha pasado esto. Ahora, físicamente, ¿cómo se interpreta? Porque esto es potencia en función del tiempo. ¿Qué interpretación le damos a una potencia negativa? ¿Y qué interpretación le damos a una potencia positiva? Bueno, la interpretación que le damos es la siguiente. Cuando la potencia es positiva, decimos que el circuito absorbe potencia. Cuando la potencia es negativa, decimos que el generador entrega, digamos, energía, el circuito le devuelve la energía al generador. ¿Está claro? ¿En qué forma le puede devolver? Ahora lo vamos a ver. En un instante, cuando es negativa, la potencia va de la carga o del circuito al generador. Y cuando es positiva, va del generador a la carga. ¿Sí? Entonces, acá el joven me dice, ¿cuándo el circuito le va a devolver energía a la carga? Bueno, el circuito le devuelve energía a la carga
porque precisamente ese ángulo phi, que no vale 90, sino que vale entre 0 y 90, nos está diciendo que hay un comportamiento tipo RL, resistivo inductivo. Quiere decir que hay una reactancia en el circuito, una reactancia inductiva. Y dijimos que la inductancia era un almacenador de energía. Entonces, es la reactancia la que está haciendo que la energía esté en tránsito. En un instante vaya del circuito al generador y en otro instante vaya del generador al circuito.